Certificación EDGE para el bloque de residencia y comedor de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Ubicación del proyecto. El bloque de la residencia y comedor de la ESPE se encuentra localizado en Ecuador, provincia de Pichincha, Cantón Sangolquí, Avenida General Rumiñahui y Ambato. Nombre del proyecto: Certificación EDGE, bloque de residencia y comedor de la ESPE. Número de edificios distintos: 2. Nombre del titular del proyecto: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Ahora hablaremos sobre el capítulo de medidas de eficiencia energética. Para empezar este capítulo hablaremos sobre la reducción de la proporción de vidrio en la fachada exterior, WWR. ¿Qué significa WWR? Sus siglas en inglés significan Window to Wall Ratio, que en español significa proporción de vidrio en la fachada exterior. El objetivo de diseño debe satisfacer los niveles de iluminación mínimo sin que la ganancia de calor sea excesiva en los climas templados y cálidos. También aprovechar el máximo de calefacción pasiva en los climas fríos de invierno. Para esta medida se utiliza la proporción de vidrio en la fachada exterior, que se define como la proporción respecto a la superficie total que representan las ventanas u otras superficies vidriadas, parteluces y marcos incluidos, dividida por la superficie bruta de la pared externa. La WWR se calcula con la ecuación presentada. Para este proyecto, en objeto se realizó el cálculo de las áreas de cada fachada de cada bloque, dando como un resultado de 26% en WWR. Ahora hablaremos sobre la pintura reflectiva en las tejas para techo, que es la reflectividad solar de albedo. Se especifica un acabado reflectante para el techo. Puede reducir la carga de refrigeración en los espacios con aire acondicionado y mejorar el confort térmico en los espacios sin aire acondicionado. Con la reducción de la temperatura de la superficie también mejora la vida útil del acabado y puede reducirse el efecto de isla de calor urbana. EDGE calcula la parte de radiación solar que se transfiere al edificio restando la reflectividad solar del nivel total de radiación solar que cae sobre la superficie del techo. Para modelar más de un tipo de techo se usa valores promedio ponderado. Para especificar un techo verde se modifica la reflectividad solar del techo. Para este caso se usa el valor predeterminado por EDGE, que es del 70%, si el valor real no se encuentra disponible. Además, el aislamiento del techo de valor U para definir el estado del techo verde. En este caso, como no se conoce, se utilizó el valor predeterminado. Ahora, si hablamos de pintura reflectiva para paredes externas, lo que incluye la reflectividad solar de albedo, EDGE utiliza la reflectividad solar del acabado de la pared como indicador de mejoras prácticas. Se trata de la parte de la radiación solar incidente total que es reflejada por la superficie. A diferencia de la reflectividad solar visible, incluye el espectro solar total, pero no incluye el efecto de la emitancia, que se refleja en una métrica como el índice de reflectancia solar. Para este caso, en materiales de pared genéricos se utilizó la pintura acrílica como color intermedio, en lo cual incluyen colores como verde, rojo, marrón, lo cual nos da una reflectividad solar del 45%. La plataforma EDGE solicita el control solar externo por un factor promedio del sombreado anual, con sus siglas AASF. En la ilustración se muestran las dimensiones utilizadas para calcular el factor de sombreado. El factor promedio de sombreado anual es el promedio ponderado en función de la superficie de los factores de sombreado de todas las ventanas exteriores. Para esto se buscó las coordenadas de Sangolquí en grados decimales para poder utilizar la tabla que nos proporciona EDGE, para lo que el factor de sombreado resultó ser 0,51. Ahora hablaremos sobre el aislamiento del techo. El aislamiento se utiliza para evitar la transmisión de calor del contorno exterior al espacio interior en climas cálidos y del espacio interior al contorno exterior en climas fríos. El aislamiento contribuye a la reducción de la transmisión de calor por conducción, de forma que un mayor aislamiento implica un valor mayor de U y un mejor rendimiento. Los requisitos energéticos para un edificio bien aislado para su refrigeración o calefacción son más bajos. Varios sitios web ofrecen ejemplos desarrollados para el cálculo del valor de U con el método combinado. Esta web nos ofreció la plataforma EDGE, para lo que nos explica que para concreto denso expuesto, el valor de conductividad
térmica es de 1.87. Asimismo, para el aislamiento térmico en paredes externas se utilizó la misma página web que ofrece ejemplos desarrollados, en donde se colocó el valor de conductividad térmica para un mortero protegido de 0.88. Continuando con las medidas de eficiencia energética, tenemos el parámetro vidrio con revestimiento de baja emisividad, el cual consiste en colocar revestimiento de baja emisividad en los vidrios. Esto provoca que se disminuya la transferencia de calor de un lugar al otro a reflejar la energía térmica. Se considera para su calificación dos elementos: SHGC, que es el coeficiente de ganancia de calor solar, y U, que es la conductividad térmica. De acuerdo a las características del vidrio, se establece que para este proyecto se tiene un revestimiento duro de pirolítico, el cual para el valor de SHGC es de 0.36 y para el valor de U se aproxima el valor de 2.84. Para el parámetro vidrio de alto rendimiento, este se considera que disminuye la carga calorífica al reducir la pérdida de calor a través del vidrio, o bien disminuye la carga de refrigeración al reducir la ganancia de calor solar. Bajo la condición del elemento elegido, se mantienen las características para SHGC y para el valor de U. En el caso de la ventilación natural, esta debe ser diseñada correctamente, pues puede mejorar el confort de los ocupantes al proporcionarles acceso al aire fresco y reducir la temperatura. Este está bajo dos tablas de acuerdo a la calificación de Edge, en la relación largo-ancho de la habitación y de acuerdo al tipo de edificio. En este caso se considera como tipo casa, pues la residencia tiene dormitorios y también el área de comedor. Al cumplir con este parámetro, se selecciona como una opción de visto en la aplicación. Ventiladores de techo en todos los ambientes habitables. Los ventiladores de techo aumentan el movimiento del aire, lo que contribuye a aumentar el confort humano al promover la evaporación de la transpiración. Como se tiene este tipo de ventiladores en la Universidad de las Fuerzas Armadas respecto a la residencia y el comedor, se ha establecido como un visto al cumplir este parámetro. Sistema de aire acondicionado. La Universidad de las Fuerzas Armadas, en su bloque residencial, como en el comedor, no poseen de este sistema, por lo cual en la aplicación se califica con un valor mínimo de 0.001. Caldera de alta eficiencia para calefacción. El bloque residencial tiene duchas eléctricas y el agua de lavamanos solo tiene conexión de agua fría. Por lo tanto, no existe caldera en este proyecto. De este modo, calificamos con una puntuación mínima de 0.001. Caldera de alta eficiencia para agua caliente. Actualmente en la residencia no existen calderas, pero en el caso de querer implementarse debería tomar las siguientes consideraciones. En la etapa de diseño se deberían considerar la ficha técnica del fabricante de las calderas, el diagrama del sistema en el que se indique la marca y el modelo de las calderas, el cálculo del promedio ponderado de la eficiencia. En la etapa posterior a la construcción se debería considerar los diagramas actualizados del sistema, las fotografías de las calderas instaladas, la ficha técnica del fabricante de las calderas adquiridas o el recibo de compra y comprobantes de entrega de las calderas. La bomba de calor para agua caliente. Actualmente el agua que llega a la residencia se lo realiza por medio de gravedad. En el caso de querer colocar las bombas de calor para agua caliente, se debería considerar en la etapa de diseño lo siguiente: la ficha técnica del fabricante, para aquellos sistemas en los que incluyen más de una bomba de calor, los planos eléctricos y mecánicos donde se muestra el sistema de la bomba de calor. En la etapa posterior a la construcción se deberían considerar
De igual forma, los planos eléctricos mecánicos conforme a los diagramas del sistema de las bombas, la ficha técnica del fabricante, las fotografías de los calentadores de agua instalados y los recibos de compra y comprobantes de entrega. Para que no exista inconveniente, se considera dentro de la aplicación Edge un valor mínimo de 0.001 en la matriz. Dentro de los refrigeradores y lavadoras de ropa energéticamente eficientes, se ha determinado que en la residencia existen 3 lavadoras, las cuales la finalidad de tener estos aparatos es minimizar la energía consumida por los refrigeradores y las lavadoras instaladas en una vivienda o en un edificio, en este caso como la residencia. Bombillas o focos ahorradores de energía, espacios internos. Para el edificio de la residencia, al existir habitaciones similares a las de los hoteles, se asemejan a las siguientes características. En la tabla se evidencia para hoteles todos los espacios para huéspedes, habitaciones de huéspedes, baños y salones de conferencias, banquetes, pasillos, etc., así como áreas de servicio como cocinas, se refieren a espacios interiores que deben tener iluminación eficiente. En la etapa de diseño se consideran el plano del sistema de iluminación, los planos eléctricos y las fichas técnicas del fabricante. Para la etapa posterior a la construcción se consideran los planos eléctricos, la ficha técnica del fabricante y las fotografías de instalación del sistema de iluminación. En el interior de la residencia se puede observar que existen pocas luminarias que son focos ahorradores. En los espacios interiores existen aproximadamente un 3% de focos ahorradores. Las lámparas de bajo consumo que producen más luz con menos energía en comparación con las bombillas incandescentes estándares reducen el consumo de energía para iluminación de un edificio. Aquí se puede evidenciar que existen varios tipos de bombillas ahorradoras, de las cuales de igual manera en las áreas comunes y espacios exteriores se tiene aproximadamente el 3% de focos. Los controles de iluminación para áreas comunes y externas. Al instalar este tipo de iluminación, se trata de la medida de lo posible por medio de sensores de ocupación, evitar que queden las luces encendidas cuando la habitación está desocupada o sensores que sean suficientes para controlar esta situación. Cuando se reduce el uso de iluminación artificial, disminuye el consumo de energía. En la residencia se tiene sensores de movimiento para las áreas comunes y pasillos de las habitaciones. Los controles de iluminación para áreas comunes y externas no existen dentro del edificio de estudio. Sin embargo, se recomienda que todas las habitaciones que deben cumplir los requisitos puede ser controlada por medio de tecnologías como sensores de ocupación, temporizadores o sensores de luz. Sin embargo, al implementar este equipo en el edificio de estudio, puede considerarse que los espacios que deben estar equipados con controles de iluminación son los pasillos compartidos, las áreas comunes, escaleras y áreas de exteriores. El tipo de controlador requerido para esta estructura son interruptores o dispositivos atenuadores de luz fotoeléctricos, sensores de ocupación o temporizadores. Los colectores solares de agua caliente al 50% de la demanda de agua caliente tampoco están implementados en el edificio. Sin embargo, se considera esta instalación un sistema de calentamiento solar de agua que reducirá el consumo de electricidad de la red eléctrica, combustibles fósiles, para calentar el edificio de la residencia, en caso de poder implementarlo. Los controladores solares planos es uno de los tipos que se podría implementar. Como su nombre lo indica, son planos y normalmente de color negro. Son los más utilizados y constituyen la opción más económica. Están formados por una placa absorbente que suele ser de cromo negro, una cubierta transparente que protege la placa absorbente y reduce la pérdida de calor, tubos que contienen un líquido que capta el calor de la placa absorbente y un soporte aislado. La energía solar fotovoltaica.
Es otro instrumento que tampoco está implementado dentro del edificio, pero puede afirmarse que está aplicado a una medida cuando se instalan paneles fotovoltaicos en el edificio o el predio. Si la energía genera por los paneles se destina al funcionamiento del edificio. Dado que por una proporción específica la electricidad se reemplaza con una energía renovable, los paneles fotovoltaicos se considera una medida de eficiencia energética. Al no existir ninguna de esta energía renovable, se coloca un valor mínimo para el consumo y eficiencia. Otra energía renovable para la generación de electricidad. Como si bien cabe destacar que la energía con la que se imparte es de red pública, mas no un sistema que se encuentre implementado dentro del edificio. Al no existir la energía renovable ubicada en la residencia, se coloca el valor mínimo. Para aumentar el máximo porcentaje de contribución en la fuente renovable de electricidad, debe reducirse primero el mínimo de la demanda de electricidad, disminuyendo el consumo de energía. Por ejemplo, se puede considerar la utilización de una ventilación natural en lugar de mecánica o controles de iluminación automáticos. Los controles de iluminación para áreas comunes y internas no existen dentro del edificio de estudio. Sin embargo, se recomienda que todas las habitaciones que deben cumplir los requisitos puede ser controlada por medio de tecnologías como sensores de ocupación, temporizadores o sensores de luz. Sin embargo, al implementar este equipo en el edificio de estudio, puede considerarse que los espacios deben estar equipados con controles de iluminación son los pasillos compartidos, las áreas comunes, escaleras y áreas de exteriores. El tipo de controlador requerido para esta estructura son interruptores o dispositivos atenuadores de luz fotoeléctricos, sensores de ocupación o temporizadores. Los colectores solares de agua caliente al 50% de la demanda de agua caliente tampoco están implementados en el edificio. Sin embargo, se considera esta instalación un sistema de calentamiento solar de agua que reducirá el consumo de electricidad de la red eléctrica, combustibles fósiles, para calentar el edificio de la residencia, en caso de poder implementarlo. Los controladores solares planos es uno de los tipos que se podría implementar. Como su nombre lo indica, son planos y normalmente de color negro. Son los más utilizados y constituyen la opción más económica. Están formados por una placa absorbente que suele ser de cromo negro, una cubierta transparente que protege la placa absorbente y reduce la pérdida de calor, tubos que contienen un líquido que capta el calor de la placa absorbente y un soporte aislado. La energía solar fotovoltaica es otro instrumento que tampoco está implementado dentro del edificio, pero puede afirmarse que está aplicado a una medida cuando se instalan paneles fotovoltaicos en el edificio o el predio. Si la energía genera por los paneles se destina al funcionamiento del edificio. Dado que por una proporción específica la electricidad se reemplaza con una energía renovable, los paneles fotovoltaicos se considera una medida de eficiencia energética. Al no existir ninguna de esta energía renovable, se coloca un valor mínimo para el consumo y eficiencia. Otra energía renovable para la generación de electricidad. Como si bien cabe destacar que la energía con la que se imparte es de red pública, mas no un sistema que se encuentre implementado dentro del edificio. Al no existir la energía renovable ubicada en la residencia, se coloca el valor mínimo. Para aumentar el máximo porcentaje de contribución en la fuente renovable de electricidad, debe reducirse primero el mínimo de la demanda de electricidad, disminuyendo el consumo de energía. Por ejemplo,
puede considerar la utilización de una ventilación natural en lugar de mecánica o controles de iluminación automático. Para el proyecto, dentro de las medidas de eficiencia, considera algunos cálculos. Para el primer es los cabezales de ducha de bajo flujo, donde trataremos de... No. Vamos, dos, tres. Dentro de las medidas de eficiencia de agua, haremos los respectivos cálculos para obtener los porcentajes de ahorro de distintos elementos. Uno de ellos es los cabezales de ducha de bajo flujo. Bueno, como pueden ver a continuación, existen diversas tablas para las cuales hemos usado la metodología del cálculo del caudal máximo probable. Este cálculo lo hemos hecho a través de la anterior consideración, pero en este caso utilizando solo los elementos que vamos a calcular el porcentaje de ahorro. En este caso, como pueden ver justo en esta parte, es la ducha de bajo flujo, para la cual usaremos como aparato normal un caudal instantáneo de 8 litros sobre minuto. Y del aparato ahorrador, anteriormente consultado por el grupo, de 7.8 litros por minuto, para lo cual, luego de calcular el caudal máximo probable por distintos métodos, que pueden ser el de USA, el francés y el de Hunter, hemos obtenido para aparatos corrientes 187.73 litros por minuto, para aparatos ahorradores 185.51 litros por minuto, obteniendo para el elemento un porcentaje de ahorro 1.18. Para grifos de bajo de cocina, que es el segundo elemento a considerar, tomó en cuenta muy bien la opción de cada uno de los elementos del bloque analizado. Se recuerda que existe en el bloque ubicado a la derecha los grifos para cocina. Entonces en este caso hemos considerado en el sector la cantidad de unidades a utilizar. Como caudal instantáneo para el mismo, 6 litros por minuto, y como caudal instantáneo 4.2, obteniendo por igual metodología, el método de U, francés y método de Hunter, un medio de 26.85 litros por minuto. Para corrientes, para aparatos ahorradores es un 23.051, con una diferencia de 3.80 litros por minuto, y obtenía un porcentaje de ahorro de 14.16, bastante comparable al elemento anterior, y esto es al porcentaje de caudal y la diferencia que existe entre el instantáneo o en aparatos normales y el aparato. De la misma manera que con la metodología del edificio de estudio, esta fue aplicada para los bloques universitarios en sus diferentes niveles. Se partió de la matriz de información del levantamiento de los aparatos, previamente obtenida en los dos bloques. Esta consta de inodoros, duchas, lavamanos y urinarios, como podemos observar en la tabla siguiente, en las que se encuentran. Para el cálculo del caudal máximo probable, en el punto 3.3, que son los grifos de bajo flujo para todos los baños, usamos el caudal instantáneo sugerido de 6 litros sobre minuto. Esto es en aparatos corrientes, y en 4,2 litros sobre minuto para aparatos ahorradores, que estos fueron consultados previamente y como fueron expuestos en la anterior tabla. Todo esto para calcular los porcentajes de ahorro. Es así que a través de las unidades mueble hemos calculado los caudales instantáneos totales. Los caudales instantáneos totales para corrientes y aparatos ahorradores. La cantidad total de estos grifos, en este caso para lavamanos,
en todos los niveles fue de 96 aparatos, para luego con los diferentes métodos estudiados a lo largo del curso ser aplicados. El primero el método americano, luego el método francés, también el NEC, y el último el método de Hunter. Se obtuvieron diferentes caudales en litros sobre minutos y por aparatos corrientes y también por aparatos ahorradores, para luego obtener sus medias, las medidas de los aparatos ahorradores, y luego ser comparadas, obteniendo así el porcentaje de ahorro para grifos de bajo flujo. Este es de 14,34%. De la misma manera, para el punto 3,4, que son los inodoros de doble descarga de bajo flujo, un caudal sugerido de 6 litros por minuto y uno investigado de 4,8 litros sobre minuto. Hay que aclarar que esta descarga es la de los sólidos, y se hizo para una cantidad de 105 aparatos encontrados en los diferentes niveles de los bloques, obteniendo una diferencia de 48,79 litros sobre minutos y un ahorro con respecto a los aparatos ahorradores de 21,75. Para las descargas de líquidos en los inodoros de doble descarga, el caudal sugerido fue de 3 y el caudal investigado de 2,8. El ahorro presentado en esta ocasión fue de 21,75. Y por último, para el punto 3,5, que son los inodoros de doble descarga y de bajo flujo, el caudal sugerido de 6 litros sobre minuto y uno investigado de 1,8 litros sobre minuto. Hay que aclarar que esta descarga es y fue calculado para un total de 6 aparatos encontrados en total en todos los bloques levantados. 3.6. Sistema de recolección de agua lluvia, utilizando para ello el 50% del área del techo utilizado. Determinación de la intensidad del agua lluvia. Como dato inicial, consideramos a nuestro edificio en estudio como de escala pequeña, que es de 4.000 metros cuadrados y va de 1 a 6 pisos. Entonces, primero debemos saber qué es intensidad. Intensidad es la cantidad de agua caída por unidad de tiempo. Lo que interesa particularmente de cada tormenta es la intensidad máxima que se haya presentado. Ella es la altura de agua caída por unidad de tiempo. En nuestro caso, utilizaremos un periodo de retorno de 10 años, con un tiempo de 10 minutos, teniendo así una intensidad de 110 milímetros sobre hora. Estos datos fueron obtenidos de la estación La Tola, que es la estación utilizada para las edificaciones en la ciudad de Quito. Con estas consideraciones dividimos a nuestra área total en 4 partes por facilidad, obteniendo un área de trabajo de 61 metros cuadrados. Las consideraciones entonces para el cálculo del diámetro de columna asignada fueron el área de trabajo de 61 metros cuadrados, con un periodo de retorno de 10 años, con un tiempo de concentración de 10 minutos y una intensidad de 110 milímetros sobre hora. Con estos datos ingresamos a la tabla número 25 de diámetros de columnas de agua servidas en la parte de aguas lluvias, pudiendo determinar un área de entre 25 a 75 metros cuadrados con un diámetro de columna de 75 milímetros. Entonces, el diámetro de columna asignada para nuestro trabajo es de 75 milímetros. Consideraciones Edge. Se podrá afirmar que se está aplicando esta medida cuando se cuenta con un sistema de recolección de agua de lluvia para abastecer agua con el propósito que éste sea utilizado dentro del proyecto. Esta agua debe ser reutilizada en el predio del proyecto para reemplazar el consumo de agua del suministro municipal.
Entre los usos finales pueden incluirse las descargas de sanitarios, el sistema HVAC, la limpieza del edificio o el riego de las superficies ajardinadas, que es el caso que lo tomaremos en cuenta para este ejercicio. Como podemos ver en la figura, este es un sistema de captación de aguas lluvias, que son sistemas que permiten la recolección de aguas provenientes de precipitaciones, captadas en un área específica de recolección o aportación. Generalmente pueden ser techos de las viviendas o edificaciones en general. La implementación de estos sistemas en instituciones como escuelas, colegios, universidades, donde se tiene gran afluencia de personas y por ende una gran demanda de recurso hídrico, representan una alternativa como solución económica al consumo de agua potable. Estos sistemas están compuestos por captación, recolección y conducción, filtración, desinfección, almacenamiento de agua para consumo y distribución. Con la fórmula que podemos ver a continuación, podemos calcular el caudal que podemos obtener, que en este caso es de 5.978 litros sobre segundo. Y tomando en cuenta un coeficiente de escorrentía de 0.8 que corresponde a un pavimento de hormigón. Con esto escogemos un coeficiente de escorrentía de 0.1 y podemos calcular el volumen de retención de área neta, BAT. Calculamos el volumen retenido, volumen de retención de área neta, conteniendo en total un volumen de agua retenida de 24.255 metros cúbicos. Con lo referente a aguas grises recicladas para descarga en sanitarios, se puede afirmar que esta medida está aplicándose cuando se cuenta con un sistema de reciclaje de aguas grises para tratar las aguas residuales del edificio. Esta agua reciclada debe reutilizarse en el sitio del proyecto para reemplazar el consumo de agua del suministro municipal. El objetivo de esto es, con el reciclaje de las aguas grises, reducir el consumo de agua dulce del suministro municipal y la carga sobre la infraestructura local de abastecimiento de agua y alcantarillado. Este sistema no cuenta esta edificación, por lo cual esta medida no está aplicada, lo cual se descarta de la matriz. De igual forma, con las aguas negras, se puede afirmar que este sistema está aplicándose cuando se cuenta con un sistema de reciclaje de aguas negras que permite tratar todo el agua residual generada por todos los usos internos de la edificación, incluidos los sanitarios y la cocina. El agua residual debe reutilizarse en el periodo del proyecto. El objetivo, de igual forma, es reducir el consumo de agua del suministro municipal y disminuir la carga en la infraestructura local de suministro de agua y de aguas residuales. Este sistema, de igual forma, no está constando en el edificio, por lo cual esta medida no está aplicada. Con lo referente a eficiencia de los materiales, se incluyen las medidas de eficiencia de los elementos de construcción, como son las losas de piso, losas de cubierta, paredes internas y externas, acabados de pisos, marcos de ventanas y aislamientos tanto en cubierta como en paredes. De estas medidas se excluyen los materiales estructurales, dado que la estructura debe diseñarse con conceptos de seguridad y aspectos ingenieriles, más no con conceptos de ecoeficiencia. Con respecto a losas de piso, de entrepiso y de cubierta, tenemos en el proyecto una losa alivianada de 25 centímetros de altura. El grosor que se toma para ingresar los datos a la aplicación son de la losa estructural, por lo cual no se considera el espesor extra que, como se ve en la figura que muestra en el apartado de los baños. Tan solo se toma los 25 centímetros, que es el espesor de la losa estructural. De igual forma, la losa que compone la cubierta es una sola losa alivianada de 25 centímetros, con mismos detalles que la losa de entrepiso, en los cuales podemos igual observar que la barra reforzada de acero son de 27 kilogramos por metro cuadrado, de igual forma de las de entrepiso. Las paredes exteriores, podemos definir a las paredes exteriores como las que están en contacto directo con la intemperie, es decir, a las que están expuestas a las condiciones climáticas. Para este caso de la edificación tenemos paredes de bloque hueco de baja densidad o media densidad con un espesor de 20 centímetros. Esos son los datos que hemos ingresado en la tabla con una proporción del 100%, ya que todas las paredes de la edificación son de un mismo espesor y de un mismo material. Con lo referente a las paredes internas, tenemos que la gran mayoría de las mismas se compone igual que las externas, de pared hueco de densidad media, con un espesor de 20 centímetros,
pero tenemos en excepción unas modificaciones y adecuaciones que se han hecho al edificio, que se han realizado con gypsum o yeso de 10 centímetros en pocos casos, por lo cual hemos dividido la proporción 80-20 y hemos ingresado los valores determinantes tanto en las paredes de bloque como en las paredes de gypsum. Con respecto a las medidas de eficiencia en el uso de materiales, vamos a hablar un poco de acabados de piso. Edge nos da estas opciones, entre las cuales tenemos baldosas de cerámica, baldosas de corcho, pisos de concreto con acabado, pisos de madera laminada, entre otros. Al hablar un poco de baldosas, la ventaja de este material es que son resistentes, lo que reduce al mínimo la necesidad de mantenimiento. Con respecto al piso de vinilo, son impermeables, necesitan poco mantenimiento y resultan económicos. Con respecto a las baldosas y losas de piedra, a menudo pueden conseguirse a nivel local, tienen un bajo grado de energía en comparación con otros materiales. Con respecto al proyecto, tenemos que para ahorrar al menos el 20% de energía, se debe seleccionar un acabado de piso con energía incorporada menor a las que están establecidas en las especificaciones. En este caso, vamos a reutilizar el piso existente al ser acabado de baldosas de cerámica, que con un adecuado mantenimiento se podrá prolongar el tiempo de uso. Aquí esta ventana nos da la opción de poner la proporción, hemos considerado el 100% porque ya existe este material. Con respecto a los marcos de ventana, asimismo Edge nos despliega estas opciones como aluminio, madera revestida de aluminio, también nos da la reutilización de marcos de ventanas existentes, el acero, la madera y el PVC. Hablando un poco de estos materiales, el aluminio es uno de los más utilizados porque no se oxida y es más ligero. El acero tiene condiciones similares con respecto a la madera, la función de aislar, que se puede expandir como contraer, dependiendo de las condiciones del clima. Asimismo, dentro del proyecto hemos considerado reutilizar los marcos de las ventanas ya existentes, considerando una banda de plástico rígido, la cual va a crear el puente térmico que elimina al instante el efecto conductor de temperaturas. Asimismo, nos despliega la ventana para escoger la proporción, el 100%, ya que sí existe este material.